hemos entrado ya a una globalización comercial porque nos incorporamos y el mundo adquiere una dimensión global, entendámoslo así. Y a partir de allí eso se desarrolla de esa forma. Hubo una disputa de tierras entre España y Portugal por el Brasil. Eso se definió por un tratado, el Tratado de Tordesillas, que lo definió el Papa Gregorio en aquella época, donde el Papa católico y los reyes de Portugal y de España católicos le pusieron eso al Papa para que resolviera casi como una decisión divina, y el Papa trazó una línea y ¡pum! Y un lado para Europa, para Portugal y el resto para españoles, y entonces quedó el Brasil del lado de los portugueses en la forma como había, y además los brasileños ya habían entrado ahí. Entonces ahí empezó a desarrollarse ese proceso. Y entre ingleses y españoles, digamos, no hubo conflicto en el norte. No, porque no había ningún conflicto en eso, porque los españoles llegaron hasta la Florida, por supuesto. Y parte de todos los territorios de los Estados Unidos era parte del virreinato de México. Después España se deshizo de una parte, le vendió a los franceses, la Luisiana, después la Florida, la terminó vendiendo y así se fue deshaciendo de territorios y lo demás quedó en México. Después México mismo se encargó de ir vendiendo territorios y otros los usurparon y en otros participaron operaciones como las de Walker en Sonora y en otros lugares ahí, ¿verdad? Que contribuyeron a separar territorios de México, y el general Santana, presidente de México en 1840 y pico por ahí, contribuyó a vender y a deshacerse de territorios, a pesar de que había sido uno de los militares importantes del proceso de la independencia de México. Pero ya presidentes terminó deshaciendo el territorio mexicano en ese sentido. Entonces, ese es el proceso, digamos, que dimensiona el 12 de octubre. Hoy nosotros ya no celebramos el Encuentro de Culturas, el día del descubrimiento, sino el Encuentro de Culturas, ¿verdad? Ese es el día que celebramos nosotros. Así fue establecido para nosotros aquí en Costa Rica desde 1994 de manera oficial. Y en otros países, en Perú, por ejemplo, el Día de los Pueblos Originarios desde el año 2009. Y en otros países y en Venezuela lo llaman el Día de la Resistencia y otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se parte de la idea también de que al momento de la llegada de los españoles también hubo resistencia contra la dominación. Al final se impuso la dominación española porque habían diferencias cualitativas de medios de guerra, armas de pólvora, armas metálicas, el caballo, las pestes, que al final de cuentas eran casi un problema de guerra bacteriológica, aunque no fue con esa, no es que la trajeron, sino que ellos traían eso y eso contribuyó a matar indios y a debilitar poblaciones. Entonces todo eso influyó en eso. Hoy, alrededor del 12 de octubre, pues replanteamos esto como recordamos, hacemos memoria también de las luchas indígenas. Nosotros no podemos abandonar eso. Nuestra historia es parte de esa historia de resistencia. Lo que pasa es que todavía no la incorporamos adecuadamente. Ese periodo de la historia colonial de Costa Rica, de la conquista y de la colonia, sigue siendo un sándwich ahí metido entre la historia precolombina y la historia postcolonial, ¿verdad? Y entonces no rescatamos como parte de nuestra historia lo que es la resistencia indígena. En los estudios no se hace ese énfasis, no se estudian las rebeliones indígenas. Sí, no. Tenemos a Pablo Presberes, sí, pero no se hace un estudio adecuado de resistencia a la dominación extranjera, ¿verdad? Y de las guerras de resistencia, de los caciques que participaron, además de Pablo Presberes, los otros, Camaquiri, Cocorí, Diriangén en Nicaragua, El Empira en Honduras, todos esos, ¿verdad? Nada de eso se rescata para la historia común, oficial, que debería enseñarse desde la escuela y del colegio, y que debería ser parte de una cultura general de los costarricenses. Entonces tenemos como cortes. Por eso es que enfatizamos mucho en la historia republicana después de la independencia y dejamos de lado la parte colonial. Si nosotros quisiéramos hablar de autoridades gubernamentales de Costa Rica, tenemos que meter a nuestros caciques, a todos los gobernadores y reyes y virreyes de España, porque era parte de nuestra historia, es parte de nuestra historia. Pero esa parte también la desconectamos, cortamos, ¿verdad? Eso como que no es nuestro. Era nuestro. Nosotros éramos parte de España, parte del virreinato, parte de la capitanía. Y ahí habían autoridades, reyes, virreyes, capitanes generales y los gobernadores locales. Y al final vamos a tener como 200 viejos ahí metidos. Y eso no lo estudiamos tampoco. Y es que yo siento que...
hay, digamos, buena bibliografía sobre esos gobernadores, donde hay descripciones de ellos, de la importancia que tuvieron desde el punto de vista de cómo se informaba en España y que también describen parte de la vida de la conquista de la colonia. Entonces, pero esa parte también la desconectamos. Y como que la historia nuestra empieza en 1821, ¿verdad? Para acá. Entonces ese es un problema y que nos dio los límites. España dividió toda la Capitanía General y puso los límites que casi no han variado nada. Desde que España se definió eso, porque nos definieron y el gobernador estaba ahí en la provincia de Costa Rica y no había discusión de eso. Y cambiaban gobernadores y venían y morían y toda la cosa. Y eran parte de nuestras autoridades, eran nuestras autoridades. Podemos hoy rechazarlas, sí, como rechazamos todo el colonialismo, pero eran los que gobernaban Costa Rica en ese momento. Eso no lo podemos ocultar. Y podemos valorarlo positivo o negativamente en términos de aquellas cosas que hoy podríamos considerar positivas de la presencia de ellos como negativas de su presencia. Pero es parte de un proceso, igual que cómo podemos valorar los gobiernos de Costa Rica desde 1821 y 24 en adelante entre lo positivo y lo negativo que deja cada gobierno. Sí. Eso es igual. Eso lo podemos exactamente valorar en la misma dimensión, ¿verdad? Pero eso como que no se hace, se oculta. Como que se oculta. Como que es un borrón que hemos hecho ahí en la memoria histórica que no debería hacerse. A propósito de eso, entonces viene la discusión de los monumentos de las autoridades coloniales. Si debemos tener o no debemos tener monumentos. Nosotros con quitar un monumento no borramos la historia. No. Ahí existieron los gobernadores, existieron los presidentes. Aquí se quiso quitar a León Cortés, porque era medio nazi. Y hay una discusión sobre eso. En fin, al final son nuestros gobernantes. Yo sería más bien de la idea de hacer un gran paseo de los... Paseo, quiero decir, una avenida como la del Paseo Colón, por poner un ejemplo, donde ahí estuvieran bustos de todos los jefes de Estado y presidentes de la República, como hay en otros países. Y hay que la gente entra ahí y empieza a enterarse de quiénes gobernaron y se preocupará por saber qué hicieron y todo eso. Y es un proceso que contribuye a mejorar el conocimiento histórico nuestro, nuestra memoria histórica. Pero si a eso le abonamos la crítica, el estudio crítico, entonces podemos decir estos fueron buenos y estos tuvieron esta cosa buena y estos hicieron malo. Y ahí podemos ir enriqueciendo, digamos, nuestro conocimiento histórico.